Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería. Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. Quien les habla es Freddy Duitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Vamos a continuar la conversación sobre las redes sociales, su impacto en la democracia, pero hoy queremos mirarla desde el ángulo de cada uno de nosotros. O sea, ya hemos discutido qué tienen que hacer las instituciones respecto a las redes sociales, las empresas de tecnología, pero ya el otro ángulo es, bueno, y nosotros como personas y como individuos, ¿cuál es nuestro papel respecto al transcurrir de las redes sociales? Para motivar un poco la conversación, voy a hacer referencia a 2 o 3 artículos que leí recientemente. En uno de ellos, un biólogo norteamericano de apellido Wilson dice, lanza una afirmación que me llama mucho la atención. Dice, el problema con la humanidad es que nosotros tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías muy avanzadas, como para evidenciar la falta de sincronía que hay en esos desarrollos o los desarrollos desiguales que hay en esos 3 aspectos. Nuestras instituciones y nuestras leyes, por ejemplo, no están preparadas para asumir las implicaciones y los cambios que han producido las nuevas tecnologías, y los seres humanos seguimos moviéndonos todavía mucho con las sensaciones, digamos, nuestras emociones paleolíticas, como él las llama. Incluso Harari va más allá y dice que muchos de estos algoritmos ya nos conocen más de nosotros que nosotros de nuestra propia personalidad y nuestras propias emociones, ¿cierto? Y hace un trabajo muy interesante en uno de los libros que él escribió, de la trilogía que tiene, sobre este tema de cómo nosotros necesitamos no solo conocer de las tecnologías, sino conocernos nosotros mismos para poder tener una postura clara frente a todos estos desarrollos y el impacto que tienen en el ser humano, ¿sí? A propósito de ello, en los Estados Unidos ya hay una iniciativa, hay un centro dedicado solo a este tipo de estudios, se llama el Center for Human Technology, ¿sí? Que trata de buscar cómo realinear el uso de la tecnología en beneficio del ser humano, ¿sí? Hay un párrafo que me voy a permitir leer muy breve, dice, cuando competimos por la atención, los me gusta, los comentarios o que compartan nuestras publicaciones, comenzamos a decir cosas distintas, a usar otro lenguaje, publicamos fotos que llaman más la atención, somos más extremos cuando debatimos cuestiones políticas, y todo eso de alguna manera beneficia a los algoritmos. Termina siendo una carrera por llegar hasta el fondo de nuestro tallo cerebral que saca lo peor de nosotros mismos y que cada vez incluye menos pausa, menos reflexión y menos meditación, porque estamos ocupados reaccionando todo el tiempo. Entonces hay varios escenarios donde podríamos pensar el papel del individuo. Yo quisiera empezar con la profesora Natalia, que habláramos un poco, bueno, cuál es el papel de la escuela, incluso de la familia, porque hay unas cifras que preocupan. Por ejemplo, una cifra que hace poco publicó la UNICEF dice que 1 de cada 3 usuarios de Internet es menor de 18 años, o sea, muchachos en edad escolar o muchachos todavía viviendo con su familia, ¿cierto? Y que 1 de cada 3 niños es usuario de Internet. Entonces ahí se amerita toda una reflexión sobre esos temas de la escuela y la familia. De acuerdo. A ver, yo no sé de qué año serán tus estadísticas. Es posible que este año con la pandemia incluso esas estadísticas sean pues aún mayores para los menores de edad. Claramente pues con la educación virtual creo que se ha incrementado aún más el uso de Internet en los menores de edad, en los niños, etcétera. Y ese uso creo que no se está limitando únicamente a la educación, sino a otras actividades. Incluso pues los niños socializan, hacen su vida social a través de Internet en este momento. Entonces yo creo que esta es una situación relativamente nueva a la que nos estamos enfrentando, tanto como padres de familia como docentes. Es decir, creo que en los colegios y en las familias tenemos que reaccionar más rápidamente para hacer un manejo adecuado. Lo que hemos hablado en otros programas es básicamente que las redes sociales siguen siendo una herramienta. Y en el manejo de esa herramienta necesitamos capacitarnos, necesitamos sensibilizarnos, y más aún en el caso de los niños. Entonces creo que
tanto los padres de familia como los docentes, pues tenemos que jugar un papel muy importante educando a los niños, formándonos nosotros mismos como padres. Yo he visto algunas campañas, incluso pues dentro de los colegios, personalmente dentro de los colegios de mis hijos, he visto campañas desde las áreas de convivencia, desde las áreas de psicología, donde nos dan algunas pautas para que los niños puedan acercarse a las redes sin necesidad, pues digamos de una manera sana, evitando generar adicción. Creo que una de las principales preocupaciones, uno de los principales riesgos que hay en este caso es generar la adicción, que creo que incluso se ha incrementado bastante en esta época de pandemia. Entonces, a nivel de los colegios, creo que se ha jugado un papel, se ha, digamos, desarrollado un papel importante para estas campañas de prevención, para estas campañas de concientización y de sensibilización. No es para prohibir, algunas escuelas han tomado la estrategia de prohibir el uso de estos dispositivos, creo que ya menos, pero la idea no es prevenir, no es prohibir, sino al contrario, prevenir, sensibilizar, educar. Y este es un trabajo que se hace entre las familias y los colegios, y creo que estamos pues en mora, digamos, de ser más agresivos en estas campañas. Yo veo algunos pinitos y algunas entidades que empiezan a hacer, digamos, esfuerzos incipientes, pero creo que estamos un poco lentos en las campañas. Bueno, hablando de otro grupo, digamos, poblacional, ya no de los niños, que pues digamos que el control tiene mucho que ver con el papel que juega la escuela o la familia, pero hablemos de ya los más adultos, sí, en ese tema. Bueno, realmente también en una emisión pasada hablábamos de la importancia de la autorregulación, sí, que no se trata de que nos impongan prohibiciones, pero que nos tenemos que autorregular. Me gustaría mucho, bueno, que analizáramos o habláramos sobre qué iniciativas de autorregulación social conocemos, sí, incluso cuál debería ser nuestra actitud en los grupos en que participamos. Una cosa tan simple como un grupo de WhatsApp en el que participemos, ¿cierto? Una cosa más práctica y más cercana. Alejandro, ¿que tiene alguna experiencia que nos pueda contar? Sí, mira, lo primero que hay que saber es que la regulación o la autorregulación, ahorita mencionabas, pues es un tema muy trabajado desde la psicología cognitiva, pero digamos que acá uno lo puede entender más como una competencia o una capacidad ciudadana, que por supuesto que tiene que ver con el tema individual y neurológico, pero ahora vamos a hablarlo desde una perspectiva más social. Y tiene que ver con que vamos a hablarlo primero. El tema de la autorregulación es, como digo, social, o sea, pasa en la vida social. Y la escuela, la familia, la misma sociedad se encarga de ir como heterorregulando, no autorregulando, sino heterorregulando los comportamientos. Por ejemplo, cuando una persona responde desproporcionadamente a un comentario, cuando ante un debate insulta, agrede, cuando se pasa de la raya, desde la familia se le controla, la sociedad le controla. Pero cuando estamos hablando de redes sociales, ya ese control, no está esa familia, no está esa escuela para que te controle, para que te ponga esa raya. Entonces ahí hay si bien hay una cosa que es como relacionada, también son distintas. ¿Qué es entonces un poco ese tema de la autorregulación? Pues tiene que ser una capacidad de control del pensamiento y de las emociones. Y usted decía una cosa muy importante, Freddy y Natalia. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está debatiendo asuntos políticos? Que se pone en el centro el tema de las pasiones. Y en el tema de las pasiones es muy fácil que se lleve a la exaltación y a que se salgan las cosas como del contexto. Entonces es un asunto importante de grupos que son autorregulados o que uno los puede, por ejemplo, de WhatsApp, discusiones de Facebook, en cualquier red social, es que cuando se hacen análisis mucho más contextuales, cuando los individuos tienen esa capacidad de ir más allá del asunto muy puntual, hay mayor capacidad de regulación. Segundo elemento importante, la conciencia o la empatía. Una regla en todo grupo social y en toda red social debería de ser no hacer daño al otro. No enviar, no reenviar nada que le pueda hacer un daño al otro o algo que no me gustaría que me hicieran a mí.
más allá de, porque circula mucho más el tema de que verifica, ya hablamos de los fake news, que no retuitemos, no reenviemos lo que no estamos seguros, pero a veces en todo caso nos enfrascamos en unos temas y nos vamos por el lado de el debate político tiene que ser pasional, pero no tiene que llegar a esos extremos. Entonces, yo creo que las experiencias más significativas están en la vida cotidiana de todos, porque todos estamos en grupos o lo hemos visto cómo funcionan. Y cuando hay un consenso social, una sanción social del mismo grupo, las personas empiezan a regular. Incluso los mismos grupos, vamos a poner ejemplo de WhatsApp. Yo estoy, ustedes y los oyentes deben de estar en muchos grupos donde literalmente se han retirado personas, los retiran de los grupos porque no respetan este control social. Entonces es muy importante la sanción. No podemos dejar que un grupo social, cada uno diga lo que quiera. Tenemos que leerlo en contexto. Yo diría que más que una gran experiencia así por fuera, podemos, en la vida cotidiana de cada uno la puede visualizar y la puede entender, Freddy y Natalia. Bueno, muy interesante lo que nos planteas, Alejandro. A mí me parece también importante hablar del lado de las plataformas tecnológicas que han hecho para facilitarnos también ese autocontrol. Por ejemplo, ya tanto Android como Apple, iOS tiene un mecanismo que se llama control de tiempo, Screen Time lo llaman pues en Apple, donde semanalmente me entregas unas estadísticas de cuánto tiempo estuve usando el dispositivo. Esta es una información útil porque uno mismo se puede dar cuenta si está creciendo en consumo o no. Ahí es que sacarle provecho, ya tiene algo que ver pues con... Lo otro es que todos estos dispositivos permiten personalizar las notificaciones. ¿Eso qué significa? Mire, la queja que todos tenemos, uno está en una reunión y todo el mundo está pendiente de su celular. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque es que el celular permanentemente me está notificando, me llegó un mensaje de WhatsApp, me llegó un correo electrónico, me llegó un Twitter, ¿cierto? Todo eso se puede sencillamente apagar o desactivar, sí, como una notificación, que yo sea el que tome la decisión de cuándo reviso esos dispositivos, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, Twitter tiene una opción que uno va a reenviar un tweet que, por ejemplo, está haciendo referencia a un artículo de prensa y te pregunta, bueno, ¿usted sí está seguro que lo va a reenviar? ¿Sí lo ha leído? Sí. Pero entonces, eso son cosas positivas. Sin embargo, hay unos aspectos también que me gustaría abordar que tiene que ver con el uso en el trabajo, porque es que el tema es que ya las redes sociales se están usando inclusive en ambientes laborales, ¿cierto? Y tienen usos, pues, que han generado muchas problemáticas. Me gustaría que habláramos también de eso, ¿cierto? Inclusive ya se extendieron los horarios de trabajo y ya casi que no hay límite entre el horario de descanso y el horario de trabajo. Natalia, ¿tiene algo para contarnos al respecto? Bueno, yo creo que ahí pues igual tenemos que mirar qué pasaba prepandemia y pospandemia. Y creo que pues se ha exacerbado naturalmente toda esta situación post-pandemia, pues o digamos durante la pandemia, pero ya veíamos algunos asuntos prepandemia. Y creo que parte de lo que ocurre es que no estamos diferenciando todavía y estamos, digamos, otra vez poniendo en público toda nuestra vida privada. Y se están borrando mucho esas fronteras. Así como estoy borrando las fronteras de mi vida privada y de lo público, estoy borrando las fronteras de mi vida de trabajo y de mi vida familiar y se está empezando a mezclar todo. Creo que las redes sociales no nos han ayudado para nada en el establecimiento de esas fronteras. En este momento, lo que vos decías, es decir, una red social se llama una red social, entonces uno pensaría que no tiene nada que ver con el trabajo. Sin embargo, hay redes sociales de trabajo donde creo que a todos nos pasa que a las 10 de la noche llegan, ya vieron el correo del jefe. Ay, entonces uno ahí mismo dice, listo, ¿qué pasó con el correo del jefe? Entonces ya la red social, pertenecer a ese pequeño círculo que pueden ser mis amigos del trabajo, ya se está mezclando con mi vida laboral, es decir, mi vida laboral y mi vida personal se están entremezclando. Entonces creo que no hemos sido capaces de diferenciar entre esas fronteras y obviamente lo que les decía, la pandemia ha exacerbado mucho más esa situación. Quiero hablar incluso desde otra perspectiva que me parece todavía más delicada y es cómo mi uso de las redes sociales
puede afectarme en el trabajo y cómo muchas veces incluso puede afectarme en mi vida laboral porque hay empresas que utilizan mi manejo de las redes sociales para ver cómo me porto yo en ciertos ámbitos y eso incluso puede evitar que yo obtenga un trabajo, o sea, que yo pueda tener un puesto de orden laboral, porque las empresas, infortunadamente, han empezado a perfilar a las personas con base en su comportamiento en las redes sociales, bien sea por el tipo de amigos que tienen, pues por el tipo de conexiones que tienen, bien sea por el tipo de publicaciones que hacen, bien sea por el tipo de publicaciones en las que dicen que les gusta o no les gusta. Entonces, infortunadamente, las redes sociales se están utilizando ya también desde el otro lado para perfilar o para hacer como una preselección de las personas en el ámbito laboral. A mí esa parte me preocupa mucho. Y nuevamente digo, por eso tenemos que ser bastante cuidadosos en el uso de las redes sociales y en a quién permito yo que tenga acceso a mis redes sociales o cómo me comporto yo en las redes sociales. No es para que tengamos un comportamiento pues falso, pues por decir algo, o que no corresponda a lo que somos, pero sí tenemos que empezar a mirar, o sea, qué me interesa a mí realmente, que pueda saber cualquier persona de mí, porque las redes sociales no son privadas, son muy públicas. Entonces creo que nos debemos cuestionar eso, porque el uso, ya sabemos, el uso que se le da del otro lado puede incluso atentar contra nosotros mismos en un momento determinado. O sea, esta conversación pues, nos muestra que de todas maneras el comportamiento que tengamos cada uno como ciudadanos digitales en alguna medida va a moldear hacia dónde van las redes sociales, qué dirección van a tomar. Entonces ahí hay un tema que a mí me parece muy interesante que conversar con Alejandro, el que ha trabajado tanto tiempo en el tema de la participación ciudadana. Bueno, entonces, ¿cuál sería el rol de la participación ciudadana en la construcción de ese ciudadano digital responsable, que saca provecho positivo de las redes sociales, que evita que se atente contra la democracia y que se violen ciertos principios del relacionamiento social? O sea, que tenga una construcción, que sea una herramienta que en positivo contribuya a construir sociedad, país y personas más humanas y más, digamos, más empáticas. Freddy, la ciudadanía es la práctica política con el que nos relacionamos con el Estado y que nos relacionamos entre nosotros como ciudadanos. Al existir una ampliación de la esfera pública, de lo que tradicionalmente ha sido pues, como el ágora o aquel espacio público, digamos que físico, a que sea un espacio virtual, entonces también allí hay práctica ciudadana. Eso es lo primero. Lo primero que decir es decir, que lo que pasa en el mundo de lo digital y en el espacio virtual también es práctica política y también es práctica ciudadana, porque hay gente que lo niega y no es así. Eso es lo primero que nosotros tendríamos que decir. Entonces, las habilidades y capacidades que tenemos en la práctica política normal en la calle y en la participación ciudadana en el cara a cara deberían de extenderse también y se tienen que extender a la participación ciudadana digital. Entonces, una ciudadanía digital tiene que ser en todo caso conceptualizada en términos de aquella práctica que fortalece la democracia, que fortalece la construcción de lo público. Y en ese sentido también implica entonces, digamos que unas regulaciones y unas capacidades de aprendizaje. Y Freddy, aquí en Medellín nosotros hemos trabajado pues ya hace algún tiempo con la Secretaría de Participación Ciudadana y hay experiencias muy bonitas y muy interesantes, sobre todo en el último año que hemos estado en pandemia y que algunos ejercicios de fortalecimiento de la participación migraron a lo digital y a veces había pues se estaban generando como relaciones que estábamos diciendo más antes en este programa, como fueran relaciones como de amigo-enemigo, que las pasiones empiezan a llevarse las discusiones y empiezan a pasar al plano de la agresión personal, pero hemos logrado que en la ciudadanía digital tenga un asunto muy importante y es que no tenemos que pensar igual, pero podemos seguir siendo adversarios, pero el respeto es fundamental. Entonces eso es una característica de la ciudadanía digital, que mantengamos el respeto, que mantengamos la posibilidad de construcción
colectiva. Creo que ese es uno de los asuntos que, para poder construir, digamos que lo público, sobre todo. Entonces, este tema de ciudadanía digital viene siendo muy trabajado últimamente y a veces lo vemos como un asunto muy abstracto, pero tenemos experiencias muy cercanas en Medellín de personas que incluso ahora han cualificado su ejercicio democrático. Por ponerte un ejemplo para terminar, personas aquí en Medellín, por ejemplo en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, que para ir a una reunión de la Junta de Acción Comunal o que para poder ir a votar el presupuesto participativo se podían gastar casi que un día entero mientras que llegaban a la centralidad, hacían lo que tenían que hacer y volvían. O sea, perdieron un jornal de trabajo. Hoy las personas, algunas adultas mayores, se pueden conectar, entienden que es un espacio donde se les respeta, ejercen su derecho a la participación, entonces hemos cualificado. Entonces mira que no todo es negativo, por decirlo así. La ciudadanía, las posibilidades que nos da la tecnología nos permite fortalecer la ciudadanía en general. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante por muchas facetas donde el ciudadano pues no solo está desarrollando sus actividades diarias, sino que está estrechamente tecnología y cómo en cada una de ellas hay un papel por jugar. Si somos maestros en la escuela, si somos padres de familia con nuestros hijos, en nuestro ambiente laboral, con nuestros grupos de amigos más cercanos en el WhatsApp o en la red social cercana, en grupos sociales más amplios donde queremos hacer participación como ciudadanos en el ambiente político o en actividades sociales y políticas. Y en todas evidencia que tenemos que tener un papel muy activo y que todo lo que hagamos va a delinear en buena medida el devenir de las redes sociales, o sea que no solo se trata de opinar y de lanzar propuestas, sino también de tener comportamientos consecuentes con esas propuestas que hagamos, ¿cierto? Yo creo que entonces con eso pues más o menos hemos motivado a nuestros oyentes a que reflexionen sobre estos temas y entonces nos despedimos en esta emisión y nos volveremos a ver en próximas emisiones.